muchas de las técnicas del procesamiento digital de señales están basadas en algo que se llama superposición, ¿sí? Esa superposición seguramente ya ustedes la vieron en análisis de circuitos. No, dado su cambio de ¿cómo se llama? De plan de estudios, la verdad no identifico bien en qué materia lo debieron de haber visto, pero normalmente se maneja cuando en analógica o en cualquier materia que ustedes hayan trabajado con la parte de, de análisis de circuitos, ¿no? Y precisamente esa superposición está basada en la propiedad que nosotros estamos viendo ahorita, que es la linealidad, donde básicamente se trata que la señal a procesar es descompuesta en componentes más simples y cada parte de este proceso y cada parte es procesada de manera individual, ¿sí? Para finalmente ser reunida al final y esta técnica solo puede ser aplicada en sistemas lineales. Es por eso que nosotros tenemos que identificar muy bien cuando un sistema es lineal y qué técnicas podemos aplicar y qué técnicas no, ¿sale? Seguramente en noveno estaremos viendo técnicas un poquito más avanzadas, las cuales son no lineales. Pero en este caso ahorita nos vamos a enfocar en los sistemas lineales que tienen dos características principales, ¿sí? Dos propiedades matemáticas, como dice la diapositiva, y una es la homogeneidad y la otra es la aditividad, ¿sí? Hay una tercera que se llama Shift Invariance. Esta no es necesaria para que sea lineal un sistema, sin embargo, la mayoría de los sistemas lineales lo tienen, ¿sí? La puse en inglés porque la fuente está en inglés y me costó trabajo como no identificaba bien. Alguna literatura lo traduce como invariante al cambio, pero yo pienso que es más bien la traducción en español es invariante al corrimiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Y normalmente Shift lo utilizamos mucho en sistemas digitales, ¿sí? Es como corrimiento y tiene un enfoque parecido. Bueno, hablamos de dos propiedades importantes, la homogeneidad y la aditividad. ¿Qué son estas? Son propiedades matemáticas bastante sencillas, ¿no? Incluso muy intuitivas. Dice que los cambios en la amplitud en la entrada de un sistema XN, ¿sí? Son correspondientes al cambio de la amplitud de salida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí tenemos dos sistemas donde tenemos XN de entrada y YN de salida, ¿sí? Entonces, si tenemos la señal de XDN de entrada y tenemos la señal de XDN de salida, en ese mismo sistema, que es el mismo exactamente de esta caja negra, tenemos un XDN multiplicado por un factor o por una constante K. Y esa constante K se tendría que ver reflejada también en la salida Y de N, ¿sí? ¿Cómo podemos visualizar esa característica? Pues bueno, visualícenlo como un filtro, como un amplificador operacional. Y amplificador operacional me refiero más bien a un amplificador operacional en configuración amplificador, donde si ustedes le meten una señal de más o menos 1 volt pico pico, van a tener una respuesta. Y si le meten una señal de más o menos 2 volts pico pico, van a tener la misma respuesta amplificada 1 volt más. ¿Sale? Entonces, básicamente es eso. En el caso de la aditividad viene mucho del nombre de add, ¿sí? De suma, de adición. Y esta consiste en que tenemos que considerar un sistema donde su entrada X1 de N, la cual produce una salida Y1 de N. Supongo que también tenemos una entrada diferente X2 de N, la cual produce una salida Y2 de N. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Son estos tres sistemitas. Es un sistema muy sencillo. Es el mismo sistema, perdón. Y es una lógica muy sencilla. Tú tienes dos entradas, X1 de N y X2 de N, ¿sí? Y tú tienes un solo sistema. Entonces, si tú le metes X1 de N a ese sistema, vas a tener Y1 de N. Mientras que si tú le metes X2 a ese mismo sistema, vas a tener un Y2 de N, ¿sí? Es como decir, X1 de N es una señal senoidal, se lo meto al sistema y me va a dar un resultado. X2 de N es una señal triangular y me va a salir otro resultado.
Entonces, ¿qué me dice la aditividad? Lo que me dice es que, bueno, si tú agarras esos dos resultados al meter en ese sistema las dos señales por separado y las sumas, tiene que ser exactamente lo mismo a que si tú previamente de meterlo al sistema le sumas x1 de n y y2 de n, o sea, la senoidal y la triangular, y vas a tener a la salida exactamente el mismo efecto que si la misma señal que si la metes por separado, ¿sí? Y más adelante vamos a hacer algunos ejemplos, eh, pues mentales, ¿sí? Por lo pronto no prácticos, pero sí mentales. Entonces, si tienen dudas me pueden interrumpir. Claro, Luis, Daniel, voy a subir las diapositivas. Todo el material que se ve aquí, yo con gusto se lo subo. Tenemos la de invariante al cambio. Como les digo, algunos lo manejan invariante al cambio, invariante al corrimiento. Y este es un cambio en la señal de entrada resultante en un cambio, perdón, esto nos dice que un cambio en la señal de entrada resulta en un simple cambio también en la señal de salida. Pero este cambio es en la variable independiente, ¿sí? Es decir, que si tú tienes x de n y tienes y de n, si tú esta x de n a tu n, que es tu variable independiente, le sumas s, pues tú tendrías que tener el mismo efecto corrido, ¿sí? Es decir, tu y de n debería de ser una y de n de s. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir es que no importa si tienes la información de la muestra 0 a la 5 o de la muestra 15 a la 20, el sistema tiene que funcionar igual, ¿sí? Y el sistema tiene que mantener su misma latencia. ¿Alguien sabe qué es latencia? Es el tiempo que dura en llegar unos datos a un lugar, no creo. Sí, es por ejemplo, la latencia es, por ejemplo, en sistemas digitales, es el tiempo que tarda es el tiempo que hay entre la señal de entrada y la señal de salida. Normalmente los sistemas digitales son muy rápidos porque sobre todo la lógica combinacional, porque lo que entra sale y el tiempo de latencia es simplemente el tiempo de duración entre que le metes la señal y hay un cambio en la salida. En este caso, pues a lo mejor los sistemas digitales de este tipo que son de procesamiento, cuando son muy complejos, pues tienen una latencia bastante considerable y de ahí viene esto de descomponer la señal y hacerlos en procesos más fáciles. Y aquí, por ejemplo, lo que nos habla que sea un sistema invariante al cambio es que esa latencia se tendría que mantener prácticamente y no importa en qué tiempo se presente la información, debería de responder de la misma manera, ¿no? Muy bien. Eh, muy bien. La siguiente es la linealidad estática, ¿no? Esta tiene que ver con las tres anteriores. De hecho, hay otra propiedad que se llama fidelidad sinusoidal, que vamos a ver un poquito más adelante, que también es una característica de este tipo de señales, de este tipo de sistema. Bueno, este tipo de linealidad es el tipo de respuesta que tiene un sistema ante una entrada que su magnitud es invariante o sin cambio. Sí, aquí nosotros podemos ver dos ejemplos. El ejemplo de la ley de Ohm y el ejemplo de la ley de Hooke. La ley de Hooke es básicamente lo mismo que la ley de Ohm, nada más que en lugar de voltaje, resistencia y corriente, pues es fuerza, elongación y fuerza del resorte, ¿no? Es más mecánico y esta es la análoga a la eléctrica, entonces vamos a basarnos más en la ley de Ohm que quizás con la que estamos más familiarizados. Nosotros sabemos, aquí tenemos dos pendientes, una pendiente con alta resistencia y una pendiente con baja resistencia. Seguramente se acuerdan de sistemas lineales, de funciones matemáticas, pues, cómo se representa una pendiente. Entonces, ¿qué nos dice estas dos pendientes? Pues bueno, nos dice que en alta resistencia a mayor voltaje, la corriente no se eleva tan rápido, no se eleva tan pronunciadamente. Y este tiene un comportamiento lineal, ¿sí? La pendiente es muy clara.
¿Por qué? La realidad es que no es tan lineal en la vida real, porque a menos de que no tenga un sistema refrigerante muy bueno, pues sabemos que la resistencia también influye en la temperatura. Aquí debería haber un eje Z, que es la temperatura. Y al haber una mayor corriente, sabemos que se genera un calentamiento, y al haber calentamiento sabemos que la resistencia aumenta. Entonces ahí la vida real es un poquito más compleja, pero aquí se ve la línea bastante lineal. Y a menor resistencia, entre más voltaje, pues la corriente se va a disparar, ¿no? Voltaje es nuestro eje X y corriente es nuestro eje Y. Es bastante intuitivo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la linealidad estática. La resistencia no cambia a pesar de que a pesar de que el voltaje o la corriente se modifique, en teoría. Lo mismo pasa para la de Hooke, ¿no? Si nosotros tenemos un resorte, pues obviamente la tensión del resorte va a ser diferente a bajas temperaturas que a altas. Pero bueno, a temperatura ambiente se maneja bastante razonable. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos esos sistemas. ¿Y cuáles son los sistemas lineales y cuáles son los sistemas no lineales? Pues bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos para ver si los pueden identificar. Tenemos la propagación de las ondas, ya sean de sonido o electromagnéticas, pues son lineales, ¿sí? Los circuitos eléctricos formados por capacitores, inductores, resistencias. Los circuitos electrónicos como amplificadores y filtros. Los de movimiento mecánico, las interacciones entre masas, resortes, amortiguadores, son lineales. Los sistemas descritos a través de ecuaciones diferenciales, lo mismo, redes de resistores, inductores capacitivas y resistivas. Multiplicar una señal por una constante es lineal, ¿sí? Pero ahí hay una parte interesante. Los cambios de una señal como ecos, resonancias o imágenes borrosas, blurring, que esto tiene mucha aplicación en la biomédica, ¿no? De hecho, la ecografía, los ultrasonidos, y eso es básicamente por esta característica. Mandas una señal a través de ultrasónica, a través de un piezoeléctrico, y hay un receptor que la señal cuando rebota viene deforme, viene deformada, y esa deformación se puede decodificar en una imagen, ¿sale? Y básicamente es eso, el radar y todo eso se manejan en bajo el mismo principio, de hecho, de convolución, que vamos a ver más adelante, pero a través de un sistema lineal. Los sistemas que siempre son iguales a 1, de unity, de null, los sistemas, diferenciación e integración, es decir, la derivada de la integración, más bien es derivación e integración, ¿sí? Que esto, pues bueno, es la primera diferencia o la suma discreta de la señal, es decir, la primera diferencia es igual a la derivada, y la sumatoria de señales discretas, pues es igual al área bajo la curva o la integral, ¿no? Esa es la manera discreta de ver estas dos señales. Las pequeñas perturbaciones, aquí estas son, por ejemplo, es trabajar, por ejemplo, un transistor, no sé si lo vieron en analógica, un transistor normalmente se maneja en sistemas no lineales. De hecho, aquí tenemos un diodo de silicio, de silicón, iba a decir, de silicio, donde si se fijan, pues no es lineal, ¿no? Su curva. Abajo de los 0.7, 0.6 volts, 0.7 más bien, 0.6 es la referencia esa, pero 0.7 aproximadamente se dispara, ¿no? Y no se dispara de manera lineal como si fuera una resistencia, se hace prácticamente conductivo, por eso la corriente aumenta como loca. Y este cambio no es lineal, es por eso que en los transistores nosotros manejamos señales, o le llaman análisis a pequeña señal, y es ver en qué parte de esta curva sigue siendo lineal. Entonces trabajamos en voltajes muy pequeños. La convolución es la parte matemática de cómo nosotros podemos multiplicar dos señales
manteniéndose de manera lineal, ¿no? Aquí es la operación matemática donde cada valor a la salida es expresado a través de la suma de los valores de una multiplicación por unos coeficientes de peso, ¿no? Es muy sencilla la convolución, por lo menos el cálculo es muy sencillo. Y recursión es una práctica, es una técnica muy similar a la convolución, nada más que es una convolución con un lazo de retroalimentación, ¿sí? Bastante sencillo también. Ahora, ¿cuáles son no lineales? ¿Sí? Pues bueno, en el caso de los sistemas eléctricos, los no lineales son aquellos como los de la potencia, ¿sí? Donde sabemos que potencia es igual a voltaje cuadrado por R, y pues bueno, ese cuadrado ya nos hace perder la linealidad. Hay otros de temperatura. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los eléctricos, que son con los que más convivimos. Y básicamente, a diferencia de la ley de Ohm, nosotros sacar la potencia, pues bueno, la potencia no es lineal, ¿sí? Los sistemas que no tienen fidelidad sinusoidal, que es lo que les había comentado anteriormente. ¿Qué es la fidelidad sinusoidal? La fidelidad sinusoidal es la que nos dice que un sistema, al meterle una señal senoidal, vamos a tener una señal senoidal a la salida de diferente amplitud, de diferente fase, pero de la misma frecuencia, ¿sí? ¿Cómo viene aquí? Social Electronic Circuit for Peak Detection Squaring. Ok. Entonces, ¿cuáles son los que no tienen esta fidelidad sinusoidal? Pues los detecciones de pico, los generadores de onda cuadrada, como los generadores de onda cuadrada que ustedes utilizaron fueron los detectores de nivel o detector cruce por cero con, con los operacionales que básicamente pues estaban, se saturaban. O los dobladores de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no atiende a que esa misma señal senoidal, a pesar de que poder cambiar la amplitud y a pesar de poder cambiar la fase, no debe de cambiarse la frecuencia. Eso es muy importante. Distorsión electrónica. Pues bueno, ya nosotros sabemos que los sistemas electrónicos tienen ahí ruido, ¿no? Multiplicaciones de dos señales. Eso no es lineal, ¿sí? Agarrar dos señales y multiplicarlas así nada más no es lineal. Histéresis, el fenómeno de histéresis. ¿Alguien alguna vez vieron lo que es el fenómeno de histéresis en alguna otra materia? No, profe, en ninguna materia ¿No? nos ha tocado ver ese término o algo así. Ok, histéresis se utiliza mucho por ejemplo, máquinas eléctricas, ¿sí? Porque es un efecto electromagnético que se da en los núcleos de hierro, por ejemplo, de los transformadores. Y es este que tenemos aquí al lado del diodo de silicio, ¿sí? ¿Qué nos dice este fenómeno? Es un fenómeno interesante y las aplicaciones también son interesantes. Nos dice que básicamente para ir de un punto A a un punto B, no seguimos el mismo camino. Si nosotros vemos la ley de Ohm y nosotros tenemos una resistencia constante, por decir 1 kilo, cuando nosotros nos movemos de 1 volt a 5 volt, vamos a pasar por ciertos niveles lineales, ¿sí? Que tenemos aquí. Y cuando pasamos de 5 volts a 1 volt, volvemos a pasar exactamente por los mismos valores. No así en lo que sería la histéresis. Es decir, si nosotros estamos en se me fue el nombre, plano cartesiano, ¿sí? Y nosotros estamos en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Que es el tercero, si mal no recuerdo, y queremos pasar al cuadrante superior derecho, nosotros pasamos por la curva de arriba, ¿sí? Si se fijan, tiene una flecha, no sé si se alcance a ver. Tienen unas flechas y llegamos por acá.
Y ya estando en este cuadrante, si nosotros bajamos lo que sería el voltaje, el campo, etc., bajamos por otro lado, ¿sí? Es decir, para llegar a 2 puntos, vamos a caminar por 2 puntos diferentes. Y ahorita vamos a ver. De hecho, esto nosotros lo simulamos mucho en digitales, en programación, para evitar ciertos errores o ciertas características, más bien para aumentar la vida de algunos sistemas que nosotros vamos a estar switchando. ¿Sale? Esa señal de histéresis también se ve en analógica. Nosotros, las veces que he dado analógica, lo vemos en los operacionales. ¿Sí? Otra cosa no lineal es la saturación, como los amplificadores, cuando los saturamos en amplificadores operacionales. Los sistemas con threshold, con umbralización, que también puede ser las compuertas lógicas, que también puede ser los operacionales cuando hacíamos el cruce por cero o hacíamos el detector de nivel, que mandábamos el voltaje al máximo y se generaba una señal cuadrada, y detalles de esos, ¿no? Vamos a pasar de una vez a escribir algo para que no perder la idea, ¿no? Con el otro grupo no lo hice así, pero yo creo que es mejor así. Déjenme les comparto el whiteboard y para no perder la idea y darles unos puntos. Vamos a ver. Una disculpa, se colapsó el Chrome. Una ventana. Listo. Muy bien. Vamos a explicar algunas cosas para no perder el hilo, ¿sale? Sistemas lineales. Dentro de estos sistemas lineales, pues bueno, hablamos de dos características, ¿no? La adición, no, aditividad, perdón. ¿Y la otra qué era? Se me fue la palabra. Aditividad y conmutividad. Homogeneidad, perdón. ¿Sí? Son prácticamente dos cosas bastante sencillas, ¿no? Ya pusimos un ejemplo y ahorita más adelante vamos a ver más ejemplos más complejos para ir viendo qué características tienen. Pero los que quisiera explicar un poquito mejor son pues como los sistemas que no son lineales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también dentro de, estos son los principales, ¿no? Pero tenemos otros más chiquitos, que puede ser invariancia en el tiempo, eh, invarianza al corrimiento o al cambio. Bueno, aquí lo voy a poner en inglés, ¿no?
Es que la verdad no lo he encontrado, no lo he encontrado bien en, normalmente los libros y eso están en inglés. Y, pero el chiste es entender el concepto y la fidelidad sinusoidal. Esos son bien interesantes porque nos dan la posibilidad de entender más fácil cuando un sistema es no lineal. ¿Alguien se acuerda de qué son los detectores de nivel con los amplificadores operacionales o el detector cruce por cero? ¿No? ¿O qué hacían? Mira, ¿o se acuerdan de los sí vieron operacionales, me imagino, ¿no? No los voy a juzgar, ¿no? Si me dicen no lo vimos, pues no sé bien en su plan de estudios cómo esté la onda. Entonces, a lo mejor no lo vieron. No creo, pero a lo mejor no lo vieron. Entonces, si mal no recuerdo, eh, si lo haces cruce por cero, por ejemplo, es decir, le pones la referencia, cualquiera de las dos, no puede ser inversor y no inversor, le metes una señal, pues a la salida vas a tener esa señal. Bueno, no, esta no la vas a tener. Pero lo que vas a tener es que si este es cero, pues bueno, vas a tener que va a estar saturado esa señal dependiendo cuando cruce por la referencia, o sea, el cero, ¿sí? Eh, ¿Qué me quiere decir esto? Si mal, si no, si recuerdan, un amplificador operacional teórico, bueno, no, práctico, en teoría tiene un factor de amplificación como de 300,000, algo así. Uno comercial no puede variar, puede tener más, puede tener un poquito menos, no, creo que era como 20,000. No es muy importante esto, ¿no? Bueno, no es muy importante el dato, pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué quiere decir que un amplificador operacional tenga 20,000 de factor de amplificación? Que si yo le meto, es pregunta, ¿eh? Que si yo le meto un voltaje eh, que si yo le meto un voltaje de 1 volt, ¿voy a tener 20,000 volts a la salida? Es pregunta. En la teoría sí se podría, pero en la práctica está limitado por la alimentación. Exactamente. Bueno, Ángel Rafael, ¿verdad? Sí. Muy bien. Déjenme le pongo aquí que son ustedes para o subirla. Hoy es que 18 ya. Muy bien. Eh, ok, entonces exactamente lo que dice Ángel es que estamos limitados por un BSAT menos BSAT y más BSAT. Entonces, ¿es lineal este sistema? No, no es lineal. Precisamente ¿por qué? Porque este es lo que sería un generador de señal cuadrada o o un sistema saturado también puede ser, ¿sale? ¿Por qué? Porque tú le metes una señal senoidal y no tienes una señal senoidal a la salida, ¿sí? Lo puedes poner como amplificador, de hecho. ¿Y cuál va a ser el problema? ¿Cuándo deja de ser lineal? Eh, este también, pues bueno, podría estar, eh, este también podría estar limitado, ¿no? Si nosotros le metemos una señal senoidal y tenemos una señal senoidal a la entrada, pues resulta que a lo mejor esta amplificación me faltó una resistencia, ¿sí? Pues resulta que a lo mejor me paso un poquito de ese BSAT, ¿sí? Entonces resulta que la salida voy a tener algo así.
una cresta aquí porque me pasé. A lo mejor no se alcanza a ver bien, pero aquí está medio mocha. ¿Sí? Entonces aquí ya no es un sistema lineal, precisamente porque le estoy metiendo una señal senoidal y no me está saliendo una señal senoidal. ¿Sí? Pero si yo le bajo el nivel de voltaje, pues bueno, ya quizá ya no me voy a pasar de la saturación y pues ya tendré una señal senoidal perfecta. Entonces ya se convierte en un sistema lineal. Entonces ese es el punto de la fidelidad sinusoidal, muy importante. Lo voy a escribir. Es la propiedad de un sistema lineal que se obtiene cuando en su entrada tenemos una señal senoidal y a su salida se tiene una señal senoidal la cual puede tener modificaciones en amplitud, fase, más no en frecuencia. ¿Vale? Es decir, si tú metes una señal de 10 kilos para que sea lineal, tiene que salir una señal de 10 kilos. ¿Sale? Profe, Pero, ¿qué pasó? ¿y eso solo aplica en las senoidales? Sí. Tiene que ser una señal sinusoidal. Muy Sí, o bien, sea, es que si le metes una señal, lo que pasa es que si le metes tú una señal cuadrada y tienes a la salida una señal cuadrada, puede ser que tengas un sistema saturado, ¿sí? Y vas a tener una señal cuadrada con diferente fase, diferente frecuencia, perdón, diferente fase, diferente amplitud, pero no es un sistema lineal, ¿sí? Es una característica que se puede tener para saber si un sistema se está comportando de manera lineal. Y mira, es bien interesante esa pregunta que haces. Y les voy a hacer una pregunta bien sencilla, muy sencilla, y les voy a dar un punto al que me la conteste. Nosotros ahorita lo estamos visualizando mucho con operacionales porque es lo que ustedes más o menos están familiarizados, supongo yo. Entonces vamos a ver, si tú tienes un filtro ¿qué será? Pasabajas, ¿sí? Lo voy a poner arriba. Filtro pasabajas. Una frecuencia de corte de qué les gusta, 100 Hz. ¿Sale? Y tú metes una señal cuadrada de una señal cuadrada de 50 Hz. Bueno, no, vamos a hacerlo más extremo todavía. De 95 Hz. Pregunta por un punto. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a tener a la salida? Ojo, este filtro pasabajas es ideal, ¿sí? Es ideal. O sea, nada de que es un filtro pasabajas ideal. Utópico, teórico. Es decir, perfecto. Tiene una caída en su banda de rechazo que es perfecta. La pregunta es, ¿qué tengo yo a la salida si yo le meto una señal cuadrada de 95 Hz?
Y implementaron filtros, ¿verdad? Supongo. Pues se supone que deberíamos de tener la misma señal, ¿no? Sí, en teoría. La misma señal, a ver, vamos a ver aquí para tener un ISIS, ¿verdad? Fue la que dijo. ISIS es team, misma señal. ¿Sale? ¿Quién más? Creo que también dijo, no sé si Ángel, de nuevo, ¿tú también dijiste? Sí, yo lo dije, porque la teoría que nos dicen de los filtros ideales es que mientras se encuentre, si es filtro pasabajas, tenemos la frecuencia de corte. Debajo de esa frecuencia, pues lo que yo tengo es lo que va a salir, siempre y cuando que no tenga una amplificación en la entrada. Claro. ¿Alguien más? Su punto, ¿eh? Acuérdense que con 3 sea. ¿Alguien más? No, bueno. Respuesta está mal. Y se los digo para que a ver si alguien le piensa y me dice qué pasa ahí. Es más, se les voy a cambiar la pregunta. Sigue el punto activo, ¿eh? ¿Qué pasa si yo tengo un filtro pasa altas, perfecto, ideal? Pasa alta sería así, ¿no? Con una frecuencia de corte de 100 Hz y le meto exactamente la misma señal, 95 Hz. ¿Qué tengo a la salida? A ver, permítame, 100 Hz, frecuencia de corte 100 Hz. Sí, ¿qué tengo a la salida? Pues nada, ¿no? No, 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 Jesús. Cualquiera de las dos me pueden contestar, ¿eh? Lo siento, pero está mal. Es una pregunta bien sencilla. Es más, En la es más, de, ajá, en la de pasa altas, no sería una ajá. señal lineal, ni en el pasa bajas, una no lineal, No, ¿no? Bueno, no. Mira, les voy a decir, lo que tendría aquí, lo que tendría aquí es una señal casi cuadrada. Algo así. Mira. Esta es cuadrada y esta es cuasi cuadrada. ¿Qué está pasando aquí? Me acuerdo que al llegar a la frecuencia de corte solo se tomaba el 0.70.7% del voltaje de la señal. Ah, pero aquí no aplica porque es ideal. Eso Ah, es más bien por una caída y es para saber exactamente es un rollo matemático.
¿sí? Tiene que ver con la suma de cuadrados. Y eso es para saber, por ejemplo, tú tienes una caída y esa caída puede ser de menos o más decibeles. Entonces, para saber exactamente en dónde es tu frecuencia de corte. Y tu frecuencia de corte, pues era frecuencia de corte normalmente es en 0.077. Así, ¿no? Pero eso es más que nada por una cuestión matemática de... No sé si soy yo, profe, pero se escucha trabado. No sé si soy yo. Eso. No sé, alguien podría confirmar. A lo mejor estoy hablando muy despacito. No, No sé sí, si es el se la compañero. trabó. Se siente Ok. cortado. Parece ser que sí se escucha bien. Miren, les voy a explicar qué onda aquí. ¿eh? Es algo bien básico y es algo bien interesante y tiene que ver con la parte de un sistema lineal o no. Resulta que, como les había comentado anteriormente, cualquier señal puede ser representada a través de senos y cosenos. Entonces, esta tiene una frecuencia fundamental en analógico, ¿no? Quizá lo vamos a ver más adelante en cálculo. Yo esperaría verlo en cálculo, pero está raro el plan de estudios. Lo tuvieron que haber visto en una materia que se llama series y transformadas y se las quitaron, no sé por qué. La quitaron del plan de estudios, pero básicamente esta señal cuadrada está compuesta por una serie de sumas de senos y cosenos de diferentes magnitudes y amplitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues resulta que tú tienes una fundamental de 95 Hz y empiezas a tener varias señales que se le van sumando, que son armónicos, que sumadas todas te dan una señal cuadrada. Entonces el filtro, los filtros analógicos o los filtros se basan a través de frecuencias. Tú tienes una frecuencia de 95, de 100 Hz. Entonces nada más va a dejar pasar las de 100 Hz para abajo. La de 95 la va a dejar pasar, que es básicamente, a lo mejor nada más ibas a tener tu señal senoidal, ¿sí? De 95 Hz. Es decir, esta señal cuadrada te la iba a convertir a una señal senoidal o casi senoidal. ¿Por qué? Porque los demás componentes los va a quitar, ¿sí? Los va a quitar. Esos componentes de alta frecuencia los iba a quitar. Entonces ibas a tener nada más tu componente fundamental, ¿sí? Y eso eso de hecho se va a ver en la siguiente unidad. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver con cálculos manuales. Pero básicamente, ¿por qué saqué este tema ahorita? Precisamente por la fidelidad sinusoidal. La fidelidad sinusoidal tiene que ver un poco con esta parte para hacer un filtro lineal, ¿sí? Entonces tú, si tienes un sistema como caja negra y no sabes qué es, tú le puedes hacer ciertas pruebas para saber si este sistema es lineal. Y una de esas es meterle una señal senoidal y debe salir una señal senoidal. Puede ser atenuada, amplificada, desfasada. Por ejemplo, si este amplificador operacional es inversor, su desfase es de 180 grados, ¿sí? Y ya un poquito habíamos hablado de qué hace un desfase de 180 grados. A veces lo pueden utilizar, por ejemplo, para el noise canceling de los audífonos, para quitar una señal, etc., etc. Y sigue siendo lineal, ¿eh? A pesar de estar desfasado, ese desfase también puede ser por la latencia. Sí, justamente la que hemos hablado. O sea, a lo mejor va a salir, entra así la señal senoidal y pues la señal que tengamos a la salida, pues a lo mejor va a salir desfasada por la latencia. Pero este desfase no importa, la sigue siendo lineal. El problema es que te salga con una frecuencia diferente. El problema es que te salga saturada, es decir, como esta, saturada, o que te genere una señal cuadrada. Un generador de onda cuadrada, pues es no lineal. ¿Sale? Entonces, nada más para que tomen en cuenta esa parte de los filtros, que es algo muy sencillo, muy básico, y son de esas preguntas que son muy, muy, muy sencillas y dicen, uno lo debería saber, ¿sí?
Y normalmente se nos pasa, son detalles que se nos pasan, porque cuando trabajamos con filtro estamos muy acostumbrados a trabajar con señales senoidales, ¿sí? Y cuando le metemos señales complejas, a veces nos cuesta trabajo entenderlas, y para esto es esta materia, ¿no? Esta materia vamos a meternos mucho con ciertas características que tiene. Entonces, son las dos cosas, o son las dos, ¿cómo se llaman? Propiedades lineales que a lo mejor no venían bien explicadas en las diapositivas y las quise retomar, ¿no? Incluso tú puedes tener, para la invariancia del tiempo, tú puedes tener una línea recta y luego una señal senoidal y luego otra línea recta, y pues bueno, tú a la salida tienes que tener exactamente lo mismo, ¿no? Y este tiempo era lo que venía como x de n más s, y aquí tú tendrías una y de n más s, ¿sí? Es decir, no importa en qué tiempo manejes tu sistema o des el impulso o des la excitación a tu sistema tiene que responder en un tiempo que, que es correspondiente al de respuesta del sistema. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entendió la parte de los filtros, de la saturación de la señal porque no es lineal? ¿Sí se entendió? Acuérdense muy bien de esto. Ok, entonces, profe, sí tendríamos una tipo de atenuación en los filtros, ¿no? En tipo de onda cuadrada. No, la amplitud sería la misma. Si es un filtro Pero, sin factor de amplificación o atenuación, ¿no? Estamos hablando de un filtro ideal. Recuerda que los filtros tienen ganancia. Esa ganancia puede ser mayor a 1, que es amplificadora, puede ser menor a 1 y mayor a 0, que es atenuadora, o puede ser 1 que es con ganancia unitaria. En este caso era ideal con ganancia unitaria, entonces no hay atenuación. De hecho, la señal senoidal que tendríamos como frecuencia fundamental es de la misma amplitud. Déjate copio una imagen aquí para que quede un poquito más claro. Mira, déjame les pongo una imagen de una señal cuadrada descompuesta. Nosotros lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer en programación. Vamos a hacer la descomposición de las señales y ver cómo cuando le sumamos los armónicos, cómo se va trabajando y cómo lo filtraríamos. Mira, aquí está. Y a ver si con el blanco se ve. Mira, aquí está la señal. La voy a poner más bien acá de lado, ¿no? Esta es una señal cuadrada. Si la alcanzan a ver, ¿verdad? La azul es la señal cuadrada. Esta es con su señal fundamental o frecuencia fundamental. Más bien es su armónico o fundamental. No, sí, frecuencia fundamental. Ojo, no confundir con periodo fundamental, que era el N mayúscula, ¿no? Ese es discreto, este es analógico. Esta es con 2 armónicos. Es decir, la frecuencia fundamental más otro, ¿sí? Este es con 3 y este es con 4 armónicos. Y si van viendo que conforme le vas aumentando los armónicos, va tomando cada vez más forma de la señal senoidal. Si tú le metes 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, pues cada vez se va a parecer más a tu señal cuadrada. Si te fijas, la amplitud incluso va a ser un poquito mayor, ¿sí? A la que le estás metiendo originalmente, pero es porque se compensa, de hecho, con esta parte, ¿no? ¿Sale? Creo
creo que el área, si tú lo integras, debe de ser exactamente la misma. El área de la senoidal y de la cuadrada cuando la descompones. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿O no sé si quedó claro? Sí, profe. ¿Sale? No sé si hay alguna otra duda para continuar. Pregunta, ¿alguien va a hacer recuperación aquí, examen de recuperación aquí? Creo que no, ¿verdad? Creo que de ustedes nadie reprobó. Bueno, todo está acá. Ah, Ulises. Pero de examen, chécalo, Ulises, pues debes de tener tu calificación. Ya liberé las calificaciones. Sí, chécalo. Porque dije, bueno, si no, no perdemos ese tiempo, pero hay un profe, no sé si sepan, no les da a ustedes. Hay un profe que está enfermo ahorita y que lo tengo que cubrir. Y desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, se traslapan la última materia, la última clase de nosotros se traslapa con la primera clase que me toca darles a ellos para cubrirlo. Entonces no sé si, aunque no hubiera, ahorita me quedé pensando, aunque no hubiera gente que haya reprobado para el examen, y vamos a tener que salir un poquito antes porque me tengo que poner de acuerdo con ellos y ver si cambio la materia o simplemente termino, al cabo son 3 horas seguidas con ustedes, pues a lo mejor termino 20 minutos antes con ustedes y a ellos les quito 20 minutos de eso. También son 2, 3 horas. Entonces no creo que haya mucho problema. Pero nada más para comentarles, ¿no? Sale asistente porque como que me bajó la puntuación en las preguntas. Así que lo checamos, Ulises. Creo que ya. Profesor, disculpe. Sí, Ruchi. Es que la última clase vimos unas correcciones en el examen y me quedó de 9 y me dijo que, y como tenía el punto, me quedó en 10, pero me cambió nada más en el formulario, pues. Y pues ¿Falta en el CIA? ¿Falta en el CIA, te refieres o a qué te refieres? Sí, en el CIA. Sí, es que nada más me cambió calificación, pero en el formulario, pues me dijo, ya tienes 9 y le pregunté, y con el punto ya me queda 10 y me dijo que sí, pero no me actualizó calificación en el CIA. Qué bueno que me dices, ya lo anoté, lo voy a rectificar, ¿sí? Cualquier detalle con su calificación, no duden en comentar, ¿no? Y se modifica porque soy un poquito malo en ese sentido y de repente, y aparte de malo yo y el CIA a veces no guarda las calificaciones y eso con toda confianza, ¿no? No me sale calificación en el CIA del examen. Lo checo, Ulises. Seguramente es porque no lo pasaste. Tienes que fijarte en la calificación, Ulises, tienes que fijarte, Ulises, en la calificación del ¿cómo se llama? Del formulario. Porque cuando no pasan el formulario no les pongo la calificación para que luego ya que hagan el examen pues ya les quede. Diego, tampoco a ti, lo voy a checar, Diego Alejandro. ¿Iba a hablar alguien? Yo, profe, a mí tampoco me aparece en el CIA ninguna calificación. Qué bueno que me dices esto. Ahorita lo checo entonces. Pero los que me están diciendo que no tienen calificación en el CIA, ¿pasaron el examen? Porque esa es otra, o sea, si no pasaron el Google Forms, no les pongo la calificación, o sea, porque es irrelevante. ¿Sí me explico? O sea, si se sacaron un 6, a veces no se las pongo porque de todos modos hacen la recuperación y ya automáticamente el CIA les pone 7. Y si no pasan, de todos modos no les afecta. ¿Sí? Ok, Diego, qué bueno que me dices. Yo también del examen, profe, sí lo pasé, pero y la práctica también con la pregunta. Ok. Sí, entonces es por eso, ¿eh? Es por eso. Qué bueno que me acuerdan para subirlo, porque es cierto, los tenía anotados, sí. Yo creo que me sale, tengo una puntuación de 630. Pues lo vas a tener que hacer entonces, Ulises, a menos de que chécalo, a menos de que creas que hay algo que está bien y que te lo revise. No recuerdo si ya lo revisamos. Desafortunadamente, como les digo, no los conocí.
y me cuesta, y ahorita voy a tener 3 grupos y soy muy malo para los nombres. Entonces, a lo mejor no recuerdo si ya lo revisamos. Si no lo hemos revisado y tienes alguna duda, acuérdate que tienen que... yo tampoco tengo calificación porque me revisó la práctica en clase por una duda. ¿A qué te refieres, Imelda? Yo tampoco tengo porque me revisó la práctica en clase por una duda. No entendí bien, Imelda. Si quieres, ahorita ponme unas preguntas que me bajó puntuación. Creo que sí está bien. Ah, bueno, vamos a ver, Ulises. Si quieres, ahorita lo revisamos, Ulises. Ahorita nos damos unos minutitos porque hoy es el examen y dimos tiempo para ese tipo de cosas. Ok, Imelda, pero nada más ahí escríbeme exactamente qué onda con eso de que me revisó la práctica en clase por una duda. Eso no entiendo. Es que me la devolvió la práctica y me dijo que para el jueves en la tarde quedaba la calificación y todavía me aparece el 0 en la práctica. Ah, pero me regresaste la práctica corregida. No, sino que usted me puso en los comentarios que tenía una duda en la práctica y ya me preguntó y ya me calificó la práctica, pero no. Ok. Ya te pregunté y ya te la puse bien. Sí, no, me dijo que tenía una duda, pero no me reprobó ni nada, solo que me dijo que tenía una duda con mi código y ya me pregunté y ya me la calificó normal. Ok, perfecto. Entonces sí, ya recordé que te puse ahí la calificación. Profe, ¿ya revisó la práctica como recuperación? ¿Sí o no? No la revisó como recuperación. Espero hoy echármelas. Bueno, vamos a seguir con la clase. Ok, entonces, propiedades especiales de la linealidad, ¿sí? Ok, Jesús Roberto, ahí te anoto. Ahorita terminando la clase, checo esas cosas. Bueno, termina la clase, doy la otra clase, como y reviso eso. Porque me cargó este día con el grupo que voy a cubrir. Ok, propiedades especiales de la linealidad. Ya habíamos hablado, la linealidad, una de las características que tiene es que es conmutativa, ¿sí? Ese tipo de propiedad ya la vieron mucho en sistemas digitales, por ejemplo. Y es muy sencillo, ¿sí? Tenemos 2 sistemas en cascada y la propiedad nos dice que no importa el orden en el que estén esos 2 sistemas. Si tú pones primero el A y luego el B, o el B primero y luego el A, tendrías que tener exactamente los mismos resultados, ¿sí? Y es fácil de visualizar. Si tú tienes un sistema que tiene un amplificador y tiene un filtro, y tú metes una señal, tendría que ser exactamente lo mismo que si pones el filtro primero y luego el amplificador, o el primero y el filtro después, ¿vale? Es como sumar y luego multiplicar, ¿sí? Ojo, no se vayan a confundir, hay precedencia de los signos y si no pones paréntesis se te puede modificar en el caso de que fuera una función matemática. Pero en este caso no, es simplemente 2 operaciones que se hacen por separado. ¿Sale? Entonces esta propiedad es mucho en los circuitos eléctricos, como les dije, y los sistemas no lineales provocarían una diferencia en el orden de los sistemas, ¿sí? Es decir, y aquí se viene el claro ejemplo de que si tú tienes el sistema como un sistema saturado y luego lo filtras, pues ya no te va a dar lo mismo, ¿no? Porque si le metes una señal toroidal, te la saturó una señal cuadrada y luego le metes un filtro, no te va a dar igual. A que si lo filtras primero y luego le metes una señal saturada, ¿vale? Entonces, es por eso que un sistema, un amplificador o un operacional que está saturado y genera una señal cuadrada no es lineal precisamente porque por la propiedad de la conmutatividad, pues ya, ahí no funciona, no sirve. No me da lo mismo, ¿sí? Y también tenemos
una propiedad que tiene que ver mucho con la superposición y es la de múltiples entradas y salidas, ¿sí? Los sistemas con múltiples entradas y o salidas serían lineales si están compuestos por subsistemas lineales y aditividad de la señal, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros tenemos x1, x2 y x3. Y vamos a suponer que x1 es una señal senoidal, ¿sí? x2 es una señal cuadrada y x3 es una señal rectangular, ¿sí? Vamos a tener un y1, y2 y y3. Esas señales van a salir así tú metas una sola señal, es decir, una x1 de n, ¿sí? Porque todo este sistema está interconectado. Entonces, tú metes una señal y vas a tener 3 respuestas. Tú metes otra señal y vas a tener 3 respuestas. Tú metes otra señal y vas a tener 3 respuestas. Tú metes las 3 señales al mismo tiempo y vas a tener 3 respuestas. Siempre va a haber 3 respuestas. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad para que se alinee? Si tú tienes una seno, una cuadrada y una triangular, pues bueno, lo que nos dice es que tú puedes meter nada más la señal seno y x2 y x3 ponerlo en 0 y vas a tener y1, y2 y y3. ¿Sí? Si tú esa señal seno la pasas en 0 y metes nada más x2, o sea, la señal cuadrada, y x3 la mantienes en 0, vas a tener otra vez 3 respuestas. y1, y2 y y3. Si tú x1 y x2 la pones en 0, es decir, la señal senoidal y la cuadrada, y nada más metes la triangular, que es xn de 3, tú vas a tener como respuesta y1, y2 y y3. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esto? Que si tú sumas y1, y2 y y3 con seno nada más, y1, y2 y y3 con la señal cuadrada nada más, y y1, y2 y y3 con la señal triangular nada más, si esas 9 señales las sumas, te tiene que dar exactamente lo mismo que si tú metes la seno, la triangular y la cuadrada al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esta propiedad de múltiples entradas y salidas, lo que nos dice es que son conmutables, hay aditividad, es como juntar todas en una, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la superposición. No sé si quedó claro esto. Sí, porque siento que es mucha palabra, pero en realidad es muy, muy sencillo. ¿Hoy? Tenemos la multiplicación. En multiplicación hay 2. Una lineal y una no lineal, ¿sí? Es por eso que la diapositiva dice que normalmente la multiplicación puede causar confusión en sistemas lineales, debido a que esta puede tener la propiedad de linealidad o no, dependiendo de los factores de multiplicación. Multiplicar una señal por una constante es considerada una operación lineal. Una multiplicación de una señal por una constante es básicamente un multiplicador o un alternador, ¿sí? Donde tu factor de amplificación puede ser 1, 2, 3.5 y eso es lineal. Pero multiplicar 2 señales es considerado una operación no lineal. ¿Por qué? Porque se violan propiedades anteriores, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 ejemplos. Tenemos x de n multiplicada por una constante, esto es un simple amplificador, pero 2 señales multiplicadas y que me dan una yn, eso no es una operación. ¿Sale? Y bueno, esto nos lleva a la siguiente, al siguiente tema, que es superposición. La superposición, ¿qué nos dice? Pues bueno, cuando uno trabaja con señales, la única manera de darlas es a través del llamado scaling, el cual consiste en multiplicar las señales por una constante seguida de una serie de sumas. Ese scaling es muy tiene que ver con la convolución, que vamos a ver que es el siguiente. Aquí lo importante son 2 cosas, la síntesis y la descomposición. Y esto se ve en estimático, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, si tenemos 3 señales, x0 de 1, x0 de n, x2 de n, y son combinadas para formar una cuarta señal, x de n, este proceso es realizado a través del scaling, se llama síntesis, ¿sí?
mientras que la descomposición es la operación inversa a la síntesis, donde de una sola señal se descomponen dos o más señales. Este proceso es más complejo que la síntesis, debido a que pues, hay diferentes maneras de descomponer una señal, ¿sí? No hay solo una. De hecho, aquí lo maneja de que hay infinitas posibilidades de descomposición. ¿Y esto por qué viene o qué tiene que ver con el procesamiento digital? Pues resulta que, como les comenté anteriormente, el procesado de las señales es a través de operaciones matemáticas. Y estas operaciones matemáticas pueden ser muy complejas y pueden ser muy pesadas para el sistema de cómputo. Llámese microprocesador o llámese workstation. ¿Sí? Workstation es como se le llama a una computadora de escritorio. Entonces, dependiendo la complejidad del proceso de cómputo, es, pues bueno, lo que va a provocar que sea lento o que sea pesado y que no. ¿Sí? No es lo mismo que filtre un microprocesador, un PIC, a que filtre un procesador Intel Core i9 de séptima generación, ¿no? O un Ryzen, ¿sí? ¿Cómo se llama? Threadripper, que son procesadores de gama alta que pues, tienen múltiples núcleos a diferencia de un PIC, que pues tiene una aplicación diferente, ¿no? ¿Se escucha algo bajo? Voy a tratar de hablar un poco. Pues fíjate que estoy en condiciones normales, pero voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, entonces, le bajo más a esto. A lo mejor esto ayuda. Sale. Entonces, dentro del libro, esta información la saqué de un libro que es un poquito más ameno, ¿sí? Que se llama DSP Guide. Está en inglés todo. Y me llama mucho la atención porque cuando inicia a hablar de esto, habla mucho de lo que sería, hace una analogía con pues un dicho, ¿no? Que se llama divide y vencerás. Esta analogía la hace porque lo que dice es que cuando tienes un problema complejo, pues descomponlo en problemas más sencillos y luego ya júntalo, ¿sí? Y es básicamente lo que hace. De hecho, los sistemas computacionales mucho hacen eso. Uno de los problemas más complejos del cómputo, pues son los juegos, ¿sí? Seguramente muchos tienen PlayStation, tienen Xbox o tienen una RTX o una GTX en su computadora para jugar. Y no sé si se han fijado, si son como más apegados a la tecnología, pues a veces o casi siempre el GPU, o sea, la tarjeta de video es más cara que el mismo procesador de la computadora. Y esto es porque tiene más núcleos, ¿sí? Su CPU puede tener 8, 16 núcleos, 12, mientras que su GPU puede tener cientos o incluso creo que miles. Entonces, son más sencillos, sí, son cientos más sencillos o miles más sencillos, pero utilizan el paralelismo para hacer operaciones que son muy costosas computacionalmente, como son los cálculos de de los polinomios que se generan al jugar, ¿sí? Es por eso que la GPU es más cara, ¿no? Y se calienta más y tiene todo este tipo de características. Entonces, básicamente la superposición es ese principio. Es el principio de que muchas operaciones sencillas se hagan en paralelo y los resultados se junten, y al trabajar con sistemas lineales sería exactamente lo mismo que si ustedes lo hacen uno solo, una operación muy compleja, ¿sí? Entonces, la operación de síntesis y de descomposición es la base de esto, pero la descomposición es de las más complejas. Y existen muchas descomposiciones, ¿sí? Hay unas descomposiciones bastante sencillas que vamos a ver más adelante y hay unas más complejas que quizá ni siquiera alcanzamos a ver.
Bueno, la estrategia para entender cómo las señales de los sistemas pueden ser analizados, pues se puede considerar a través de una señal llamada XN, la cual pasa por un sistema lineal resultando en una salida Y de N. La salida anterior puede ser descompuesta en un grupo de señales, es decir, X de N se puede descomponer en X0 de N, X1 de N, X2 de N, etc. Las cuales pueden ser llamadas como componentes de la señal de entrada. Posteriormente, cada componente de la señal se hace pasar por este sistema individualmente, donde como resultado se tienen los componentes de la señal de salida. Es decir, en lugar de tener una Y de N única, tenemos ahora una Y0 de N, Y1 de N y Y2 de N. Por lo que estos componentes pueden ser sintetizados y la señal tiene que ser igual a Y de N. Y aquí tenemos una imagen. Tenemos nuestra X de N, se descompone en X0 de N, X1 de N y X2 de N, se mete a través de los sistemas, sale Y0 de N, Y1 de N, Y2 de N, y sumadas, o sea, en síntesis, tenemos Y de N. Y esto sería exactamente lo mismo que si X de N lo metemos al sistema y sale Y de N. Y se preguntarán, pues, ¿para qué me complico la vida? ¿Para qué hago la descomposición? ¿Para qué uso 3 sistemas? ¿Y para qué luego vuelvo a sumar? Pues bueno, computacionalmente a veces eso es más eficiente que meter una señal muy compleja a un solo sistema. ¿Sí? Entonces, y eso lo vamos a ver. ¿Y cuáles son estas descomposiciones comunes? Pues bueno, hay unas descomposiciones bastante comunes, bastante eficientes, pero a su vez bastante simplonas. Y existen, por ejemplo, la descomposición del impulso, la descomposición al escalón, son muy sencillas, son muy simplonas, vaya. Y unas más complejas que son la descomposición de Fourier, que es como la que hablamos anteriormente. La descomposición al impulso. Este tipo de descomposición rompe n muestras en n componentes de la señal, con cada una con n muestras, donde cada componente contiene una muestra original de la señal y el resto de ceros. El valor original es el conjunto con el que el vector de ceros, donde el valor original en conjunto con el vector de ceros es llamado impulso. Este tipo de descomposición es importante debido a que nos permite examinar una muestra a la vez y muchos sistemas son caracterizados simplemente por observar el comportamiento o su respuesta al impulso. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos nuestra X de N. ¿Qué nos dice? Vamos a suponer que nuestra señal original, es más, voy a dibujarlo. Descomposiciones comunes. Y aquí voy a poner impulso. ¿Sale? ¿Qué me dice esta? Que si yo tengo una X de N, que contiene 1, 2, 3, 4, 5, lo que me dice es que, bueno, esta N es igual a 5, ¿vale? Tengo 5 valores. Entonces, ¿qué me dice esta descomposición? Lo que me dice es que si yo tengo una señal con N mayúscula valores, entonces lo voy a descomponer en N mayúsculas componentes, es decir, X1 de N, X2 de N, X3 de N, X4 de N y X5 de N. ¿Sí? Y estos componentes van a tener N, N muestras también, ¿sí? Es decir, van a ser de 5 también.
Hasta aquí no hay duda, ¿verdad? Y también lo que me dice es que cada componente va a estar compuesto de un punto de mi señal original seguido de puros ceros, ¿sale? Entonces, ¿qué me dice esto? Esta es una descomposición bastante fácil, como les digo. Aquí lo que me dice es que, por ejemplo, yo voy a tener una muestra de cada uno de mis componentes originales. Entonces aquí voy a tener 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 5. ¿Sale? Y es básicamente eso. ¿Sí? Vamos a pasar a... ¿Alguien le quedó alguna duda? Es decir, este corresponde a este corresponde a este corresponde a este corresponde a y este corresponde a este. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna duda. Ok. La otra descomposición es la del escalón, ¿sí? También esta descomposición rompe una señal de n muestras en n componentes con n muestras cada una. Cada componente de la señal es un escalón. Esto es que la primera muestra tiene un valor de 0, mientras que las demás componentes tienen un valor constante. Y aquí viene un ejemplo. Dice, considera una descomposición de n puntos de la señal x de n en los componentes x0 de n, x1 de n, x2 de n, x, n mayúscula menos 1 de n. N mayúscula menos 1 porque iniciamos en 0, ¿no? Si se fijan, nosotros no en el ejemplo que puse no iniciamos en 0, entonces no fue n menos 1. El componente k de la señal está compuesto de ceros hasta k menos 1, mientras que los demás valores son mantenidos, por ejemplo, xk de n menos x de n menos 1. Por ejemplo, el componente quinto de la señal x de n está compuesto de puros ceros hasta el cuarto lugar, mientras que se mantiene el valor de las demás muestras. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir algo muy sencillo. Descomposición, escalón. Y esta es básicamente la misma que la anterior. Pero la diferencia es que mantiene el valor. Es más, voy a copiar y pegar esto. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que mantiene el valor, ¿sí? A diferencia del vector de ceros, que mantiene la otra. Es decir, borro los ceros después del punto. ¿Y qué tengo? Pues resulta que esta toma el valor, pero lo mantiene. Es decir, que esta toma el valor, pero lo mantiene. Esta toma el valor, pero lo mantiene. 4 y 5. ¿Sale? ¿Por qué escalón? Porque si ustedes lo ven así, van a tener una señal en ceros y luego la amplitud y luego una amplitud más amplia y se va a mantener y luego en ceros y una amplitud más amplia y luego en ceros y finalmente eso nada más. ¿Sale? Entonces, a diferencia del otro que le dicen impulso, porque es simplemente tener
la señal, 3, y vámonos, ¿sí? Esta descomposición pareciera bastante simplona, lo es, pero, ¿qué característica tiene? Muchas de este tipo de descomposiciones sirven para caracterizar un sistema, ¿sí? Y es un ejercicio, pues, interesante que vamos a hacer. Más adelante, ¿no? Todavía falta. Tú puedes tener un sistema mecánico, ¿sí? Vamos a suponer que tienes un resorte y tú a ese resorte le puedes dar un impulso. Ese impulso sería igual, si un impulso mecánico sería un golpe, ¿sí? Tú le puedes golpear y se va a generar una vibración, ¿sí? Esa vibración va a estar en función de las características mecánicas de ese resorte. ¿Saben qué es frecuencia de resonancia o frecuencia natural? ¿Nunca han oído hablar de lo que es frecuencia de resonancia o frecuencia natural? No. ¿No es algo así como la vibración de la frecuencia? La vibración de la frecuencia. No, no, no es eso, pero tiene algo que ver. Miren, si fueron vagos, seguramente nadie de aquí, ¿alguna vez vieron una señalización como un alto? Cualquier señalización de tránsito no un poste, sino que tienen una estructura metálica, ¿no? Son más frágiles que un poste de luz, por ejemplo. Entonces, si fueron vagos, si tú a esa señalización, ojo, no digo que lo hagan, le das un palazo o le das un batazo, va a quedar vibrando, ¿no? Y esa vibración es su frecuencia natural, ¿sí? Esa vibración de esa frecuencia va a estar en función de la altura, de la densidad, de muchas cosas. Entonces, tú a través de esa vibración puedes inferir qué tipo de estructura es la que estás manipulando, sin tener esas características, ¿no? ¿A qué viene esto? Bueno, la frecuencia natural es muy interesante porque teóricamente, si tú excitas a el sistema mecánico a esa misma frecuencia, tú lo destruyes, va a empezar a vibrar. La teoría es que empieza a excitarse hasta el infinito. Es decir, si tú esa vibración natural que generaste en la señalización por darle un palazo con tus manos y con poca fuerza, le empiezas a estimular a esa misma frecuencia, es decir, cuando va hacia un lado, es como una especie de columpio, pero el columpio no aplica aquí porque estás peleándote con la gravedad. Pero si se fijan, o sea, si ustedes empujan el columpio cuando viene, pues te cuesta menos trabajo que empujarlo más bien cuando va, que si viene, porque pierdes inercia, pierdes viada, y obviamente no vas a dar una vuelta completa porque la gravedad te va a ganar, vas a avanzar mucho y vas a pegarte en el tubo. En el caso de la señalización, no. Tú le puedes con tus manos, así con tus simples manos, puedes hacerle muy despacito y va a empezar a vibrar como loco cada vez más hasta el punto que lo puedes destruir. De hecho, ha habido experimentos donde un grupo de personas, creo que se dio con unos militares, un puente, empezaron a marchar y resulta que la frecuencia de marchado era muy similar a la frecuencia natural y el puente se empezó a mover más, hasta que no lo destruyeron, pero tienden a entrar en este tipo de oscilaciones que tienden a ser destructivas. Muchos análisis sísmicos, más bien muchos análisis de estructura evitan meter
o evitan esa frecuencia natural que puede tener la estructura, como puede ser un edificio, para que no se caiga. O muchas estructuras electromecánicas como motores, como CNCs, máquinas mecatrónicas que tienden a tener vibraciones, también se analizan para que no se dañen tanto si entran en esas frecuencias naturales. Y son respuestas al impulso. Lo mismo pasa con los sistemas electrónicos. Tú, por ejemplo, puedes darle un solo impulso a esa señal y saber qué es lo que está pasando o de qué tipo de sistema se trata. Y nada más con ese impulso que le das. ¿Sí? Es lo análogo a darle un palazo, darle un palazo a la señalización de tránsito, ponerle un acelerómetro y ver las vibraciones y tú analizar el peso de la señalización, el largo del poste, ese tipo de detalles. Entonces tú a través de esto tú puedes, por ejemplo, decir, es un amplificador, o es un filtro, o qué tipo de filtro es. Entonces, este tipo de descomposición parece simplona, pero se utiliza mucho para caracterizar, ¿sí? De hecho, los filtros los filtros digitales se dividen en FIR o en IR porque son finitos a la respuesta del impulso o infinitos a la respuesta del impulso. Obviamente está en inglés, ¿no? Finite o infinite impulse response, ¿sale? Y es precisamente porque matemáticamente se caracterizan a través de una respuesta al impulso. Bueno, es la 1:23. Lo vamos a dejar aquí porque les voy a pasar el examen al que lo vayan a hacer y aparte para ver si me puedo salir un poquito antes. El examen es muy cortito y parece que lo va a hacer poca gente. Me voy a salir un poquito antes para ponerme de acuerdo con con el grupo que voy a cubrir por el profe que está enfermo, ¿sale? Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces denme 2 minutos y les activo en el Classroom el examen, ¿sale? Ojo, tips. Recuerden que me marca quienes se meten a verlos, no necesariamente lo tienen que contestar, ¿sí? Entonces, si alguno lo va a hacer, pues no se metan los que no. ¿Por qué? O por lo menos no en esta hora, porque voy a pensar que le están ayudando al que lo está haciendo y no pensemos mal, ¿sale? Entonces ahí les encargo que ni se metan al for los que no vayan a hacer examen, ¿sí? Bueno, pues nos vemos la próxima semana.